La microangiopatía diabética representa una de las complicaciones crónicas más relevantes y frecuentes en los pacientes con diabetes mellitus. Se caracteriza por el daño progresivo de los pequeños vasos sanguíneos, es decir, los capilares, arteriolas y vénulas, estructuras que cumplen un papel fundamental en la oxigenación y nutrición de los tejidos. En condiciones normales, el endotelio vascular mantiene un equilibrio entre la vasodilatación, la coagulación y el paso selectivo de sustancias. Sin embargo, cuando existe una hiperglucemia sostenida, este equilibrio se rompe, dando origen a una serie de alteraciones estructurales y funcionales que comprometen la perfusión tisular. Entre los mecanismos fisiopatológicos más importantes se encuentra la glicosilación no enzimática de proteínas, un proceso mediante el cual la glucosa se adhiere a las proteínas de las paredes vasculares, formando productos de glicación avanzada conocidos como AGEs. Estos compuestos se acumulan en la membrana basal, provocando rigidez, pérdida de elasticidad y un engrosamiento que dificulta el intercambio capilar. Otro mecanismo clave es la activación de la vía de los polioles, en la que el exceso de glucosa se convierte en sorbitol dentro de las células endoteliales. La acumulación de sorbitol altera la homeostasis osmótica, genera edema celular y favorece el estrés oxidativo. Este estrés se incrementa por la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, ROS, las cuales lesionan directamente el ADN, las proteínas y los lípidos de la célula endotelial. Como resultado, se presenta una disfunción endotelial caracterizada por la disminución de la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para mantener la vasodilatación. Su déficit conduce a una mayor vasoconstricción, incremento de la presión capilar y disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos. Esta serie de eventos provoca daño progresivo y silencioso en los órganos más sensibles a la microcirculación, originando la llamada tríada clásica de complicaciones microvasculares, compuesta por la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Cada una de ellas refleja la misma base fisiopatológica, daño microvascular inducido por hiperglucemia crónica. La prevención de la microangiopatía diabética depende de un control glucémico estricto y sostenido, complementado con el manejo de otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la dislipidemia y el tabaquismo. Además, la educación del paciente y la modificación del estilo de vida, especialmente a través de una alimentación equilibrada, actividad física regular y monitoreo continuo, son pilares para retrasar su aparición y limitar su progresión. En resumen, la microangiopatía diabética no solo representa un proceso patológico local, sino una manifestación sistémica del daño metabólico que produce la diabetes mal controlada. Comprender sus mecanismos nos permite intervenir oportunamente para preservar la función de órganos vitales y mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando hablamos de la microangiopatía diabética, es esencial comprender que sus efectos no se limitan a un solo órgano. Por el contrario, el daño endotelial inducido por la hiperglucemia sostenida afecta a todo el organismo, aunque se manifiesta con mayor frecuencia en 3 sistemas específicos: los ojos, los riñones y los nervios periféricos. A este conjunto de manifestaciones clínicas se le conoce como la tríada clásica de complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. La primera de ellas es la retinopatía diabética, que representa una de las principales causas de ceguera prevenible en adultos en edad productiva. En esta complicación, los pequeños vasos de la retina se vuelven frágiles y permeables, ocasionando microaneurismas, hemorragias y exudados que distorsionan la visión. Con el tiempo, la isquemia retinal estimula la formación de nuevos vasos anómalos, un proceso conocido como neovascularización, que, aunque intenta compensar la falta de oxígeno, termina generando más daño, hemorragias vítreas y, en casos graves, desprendimiento de retina. La segunda manifestación es la nefropatía diabética, que se caracteriza por una alteración progresiva de las unidades filtrantes del riñón, los glomérulos. Aquí, el engrosamiento de la membrana basal y la esclerosis glomerular reducen la capacidad de filtración, provocando la pérdida de proteínas en la orina, conocida como proteinuria. Este proceso avanza lentamente hasta convertirse en insuficiencia renal crónica, siendo una de las principales causas de diálisis a nivel mundial. Además, la nefropatía suele coexistir con hipertensión arterial y dislipidemia, lo que incrementa el riesgo de daño cardiovascular. La tercera complicación es la neuropatía diabética, producto del daño directo a los nervios periféricos y autonómicos. El exceso de glucosa en las células nerviosas activa la vía del sorbitol, reduce el flujo sanguíneo neural y deteriora las vainas de mielina. Clínicamente,
Esto se traduce en pérdida de sensibilidad, dolor punzante o urente, debilidad muscular y alteraciones autonómicas, como trastornos digestivos, disfunción sexual o hipotensión ortostática. La neuropatía es la principal causa de pie diabético, una condición que puede culminar en amputaciones si no se detecta y trata oportunamente. Estas tres manifestaciones comparten la misma raíz fisiopatológica: el daño microvascular causado por hiperglucemia crónica, estrés oxidativo y disfunción endotelial. Por ello, el abordaje preventivo debe ser integral y sostenido, centrado en la normalización de la glucosa, el control de la presión arterial, el manejo del colesterol y el seguimiento médico continuo. En la práctica clínica, la identificación temprana de esta tríada permite implementar intervenciones que reducen significativamente la morbilidad y la mortalidad asociadas a la diabetes. La retinopatía diabética es, sin duda, una de las complicaciones más temidas de la diabetes mellitus, ya que puede llevar a la ceguera irreversible si no se detecta y trata a tiempo. Se trata de una manifestación directa del daño microvascular ocasionado por la hiperglucemia crónica, que afecta de manera progresiva los capilares de la retina, el tejido sensible a la luz ubicado en el fondo del ojo. En condiciones normales, la retina mantiene una red vascular muy delicada y precisa que garantiza el aporte constante de oxígeno y nutrientes a las células fotorreceptoras. Sin embargo, cuando el paciente mantiene niveles elevados de glucosa durante años, se desencadenan una serie de mecanismos que alteran la integridad de los vasos sanguíneos. El primero de ellos es la pérdida de pericitos, células especializadas que rodean los capilares retinianos y regulan su estabilidad y permeabilidad. Al desaparecer los pericitos, los vasos se vuelven más frágiles, incapaces de mantener su estructura normal. Este debilitamiento favorece la formación de microaneurismas, pequeñas dilataciones capilares que son uno de los signos más tempranos de la retinopatía. Al mismo tiempo, la pared vascular se vuelve más permeable, lo que permite la filtración de proteínas y lípidos hacia el tejido retinal, dando lugar a los exudados duros y blandos que se observan en el fondo de ojo. A medida que el daño avanza, algunas zonas de la retina dejan de recibir suficiente oxígeno, generando isquemia retinal. En respuesta a esta falta de oxígeno, el tejido libera factores angiogénicos, principalmente el BEF o factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor estimula la neovascularización, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos que, aunque intentan compensar la falta de irrigación, son anómalos, frágiles y con paredes delgadas. Estos nuevos vasos se rompen con facilidad, provocando hemorragias intra o prerretinianas, que pueden extenderse al humor vítreo, nublando la visión. Además, la proliferación vascular va acompañada de fibrosis y tejido cicatricial, lo que, con el tiempo, puede generar tracción sobre la retina y ocasionar un desprendimiento traccional, una complicación grave que amenaza directamente la visión. Todos estos procesos son consecuencia del estrés oxidativo, la inflamación crónica y la glicosilación de proteínas que produce la hiperglucemia. Por ello, la retinopatía diabética no es un evento aislado, sino una manifestación visible del daño sistémico que sufre la microcirculación en todo el cuerpo. En resumen, la patogenia de la retinopatía diabética se puede entender como una secuencia de eventos que inicia con la pérdida de la estabilidad capilar, continúa con el aumento de la permeabilidad, progresa hacia la isquemia y culmina con la proliferación vascular anómala. Comprender este proceso es esencial para establecer estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno, evitando así que el daño visual se vuelva permanente. La retinopatía diabética se clasifica clínicamente en dos grandes etapas que reflejan la progresión del daño vascular: la retinopatía no proliferativa y la retinopatía proliferativa. Esta clasificación es fundamental, ya que permite establecer el pronóstico visual, definir el tratamiento adecuado y planificar el seguimiento oftalmológico del paciente diabético. Comencemos con la retinopatía no proliferativa, que corresponde a la fase inicial de la enfermedad. En esta etapa, los cambios se limitan a los vasos de la retina sin formación de nuevos capilares. Se caracteriza por la presencia de microaneurismas, los cuales son pequeños puntos rojos visibles en el fondo de ojo y representan las primeras lesiones visibles del daño microvascular. A estos se suman hemorragias intrarretinianas, que pueden adoptar un patrón en forma de manchas o flamas dependiendo de su localización en las capas retinianas. Otro hallazgo característico son los exudados duros y blandos. Los exudados duros son depósitos amarillentos de lípidos y proteínas que se acumulan por el aumento de la permeabilidad capilar,
mientras que los blandos o algodonosos corresponden a áreas de isquemia en la capa de fibras nerviosas. Conforme la enfermedad progresa, aparecen zonas de no perfusión capilar, que representan áreas retinianas donde la circulación se ha interrumpido, predisponiendo a la liberación de factores angiogénicos. Esta fase puede clasificarse como leve, moderada o severa según la extensión de las lesiones. La retinopatía proliferativa, en cambio, es una etapa avanzada y mucho más grave. En ella, la isquemia retinal sostenida estimula la neovascularización, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos anómalos en la superficie de la retina o del disco óptico. Estos vasos son sumamente frágiles, lo que los hace propensos a romperse y sangrar, provocando hemorragias vítreas que pueden afectar de manera aguda la visión. Además, el crecimiento de estos vasos suele ir acompañado de tejido fibroso que, al contraerse, genera tracción sobre la retina, produciendo el temido desprendimiento de retina traccional, una causa importante de pérdida visual irreversible. En algunos casos, la retinopatía proliferativa puede acompañarse de glaucoma neovascular, producto del crecimiento de vasos en el ángulo iridocorneal, lo que aumenta la presión intraocular y complica aún más el cuadro clínico. En síntesis, la retinopatía diabética es un proceso dinámico y progresivo que puede permanecer asintomático por muchos años, por lo que la detección precoz mediante un examen oftalmológico anual con fondo de ojo es una medida indispensable. Identificar oportunamente los signos iniciales de la fase no proliferativa permite intervenir antes de que se alcance la etapa proliferativa, donde el daño puede ser irreversible. El tratamiento de la retinopatía diabética debe abordarse desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, ya que no solo busca detener el avance de la enfermedad ocular, sino también controlar los factores sistémicos que la originan. En otras palabras, el manejo no se limita a la retina, sino que requiere la intervención conjunta del endocrinólogo, el oftalmólogo, el nutriólogo y el personal de enfermería, todos trabajando hacia un mismo objetivo: preservar la visión del paciente y mejorar su calidad de vida. El primer pilar del tratamiento es el control metabólico integral. Mantener niveles adecuados de glucosa en sangre es la medida más efectiva para prevenir y retrasar la progresión de la retinopatía. Diversos estudios han demostrado que una hemoglobina glucosilada, HbA1c, menor al 7% reduce significativamente el riesgo de aparición y progresión de las complicaciones microvasculares. Sin embargo, el control metabólico no se limita al azúcar. También es indispensable mantener una presión arterial dentro de los rangos recomendados y un perfil lipídico saludable, ya que la hipertensión y la dislipidemia potencian el daño vascular. El segundo componente del tratamiento es la terapia antiangiogénica, basada en el uso de fármacos anti-VEGF, como ranibizumab, aflibercept o bevacizumab. Estos medicamentos inhiben el factor de crecimiento endotelial vascular, responsable de la formación de neovasos frágiles e inestables. Su administración se realiza mediante inyecciones intravítreas periódicas, que han demostrado una notable eficacia en la reducción del edema macular diabético y en la mejoría de la agudeza visual. En los casos donde la enfermedad ha avanzado, se recurre a la fotocoagulación con láser, una técnica que busca sellar los vasos anómalos y detener la proliferación vascular. Esta intervención, aunque puede reducir el campo visual periférico o generar visión nocturna deficiente, es sumamente efectiva para prevenir hemorragias y preservar la visión central. En situaciones más complejas, como la hemorragia vítrea masiva o el desprendimiento de retina traccional, la opción terapéutica indicada es la vitrectomía quirúrgica. Este procedimiento consiste en extraer el humor vítreo y eliminar el tejido fibroso que distorsiona la retina, restableciendo así la anatomía ocular. Si bien se trata de una cirugía avanzada, ha permitido recuperar visión en casos que antes eran irreversibles. Además de las intervenciones médicas y quirúrgicas, la evaluación oftalmológica periódica es indispensable. Se recomienda que todo paciente con diabetes se realice un examen de fondo de ojo al menos una vez al año, incluso si no presenta síntomas visuales. Detectar cambios tempranos permite iniciar tratamientos menos invasivos y evitar complicaciones graves. La retinopatía diabética puede ser controlada eficazmente si se combina el control metabólico estricto, la terapia farmacológica adecuada, el seguimiento especializado y la educación continua del paciente. La nefropatía diabética es una de las complicaciones crónicas más graves y frecuentes de la diabetes mellitus, y constituye la principal causa de enfermedad renal crónica y de ingreso a programas de diálisis a nivel mundial.
Se trata de un proceso progresivo que afecta a los capilares glomerulares del riñón, las estructuras responsables de filtrar la sangre y eliminar los desechos metabólicos. La fisiopatología de la nefropatía diabética se origina en la hiperglucemia mantenida y en la hipertensión arterial mal controlada, que de forma conjunta generan un daño estructural y funcional en la unidad renal. El primer cambio que ocurre es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, producto de la acumulación de productos de glicación avanzada, EGES, y del depósito excesivo de colágeno. Este engrosamiento, sumado a la expansión del mesangio, la porción de tejido que da soporte a los capilares glomerulares, reduce la permeabilidad selectiva del filtro renal y altera la dinámica de la filtración. En una segunda etapa, se presenta la esclerosis glomerular, un proceso de cicatrización del tejido renal que reduce el número de glomérulos funcionales. Una de las lesiones más características de esta fase es el nódulo de Kemo-Steel-Wilson, una acumulación hialina visible en la biopsia renal, que constituye un sello distintivo de la nefropatía diabética avanzada. Durante las fases iniciales, puede observarse una hiperfiltración glomerular, es decir, un aumento temporal en la tasa de filtración glomerular, TFG. Aunque parece un signo de buena función renal, en realidad representa un mecanismo compensatorio que termina acelerando el deterioro del riñón. Con el tiempo, esta hiperfiltración da paso a una disminución progresiva de la TFG, marcando el inicio de la insuficiencia renal crónica. El signo clínico más temprano y característico de esta complicación es la proteinuria persistente, inicialmente en forma de microalbuminuria, 30 a 300 mg/día, y posteriormente como macroalbuminuria, 300 mg/día. La presencia de proteínas en la orina indica que el filtro renal ya ha perdido su selectividad, permitiendo el paso de moléculas que normalmente serían retenidas. En paralelo, la hipertensión acelera el daño vascular, generando un círculo vicioso. La presión elevada agrava la lesión renal, a su vez, el deterioro del riñón eleva la presión arterial. Esta interacción explica por qué el control tensional es importante en los pacientes diabéticos. Desde el punto de vista histológico, el riñón afectado por la diabetes muestra cambios característicos: engrosamiento capilar, hialinización arteriolar, expansión mesangial y pérdida de nefronas. Todo ello culmina en una reducción significativa de la función excretora y reguladora del órgano. La patogenia de la nefropatía diabética sigue un curso bien definido: hiperglucemia crónica, engrosamiento de la membrana basal, esclerosis glomerular, hiperfiltración inicial, proteinuria persistente e insuficiencia renal. La nefropatía diabética evoluciona de forma lenta, silenciosa y progresiva a lo largo de los años. Es una complicación que suele pasar inadvertida en sus primeras etapas, ya que el paciente no presenta síntomas específicos hasta que el daño renal es avanzado. Por esta razón, es fundamental comprender las etapas clínicas de su evolución, con el fin de establecer estrategias de detección precoz y tratamiento oportuno. La fase inicial es completamente asintomática, aunque ya existen cambios estructurales a nivel glomerular. En este periodo, se observa microalbuminuria, es decir, una excreción urinaria de albúmina entre 30 y 300 miligramos por día. Este hallazgo solo puede detectarse mediante pruebas de laboratorio específicas, por lo que su búsqueda activa es clave en los controles anuales de pacientes diabéticos. A pesar de que el individuo se siente bien, la presencia de microalbuminuria es un signo de alarma que indica daño renal incipiente y riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Con el paso del tiempo y la falta de control glucémico y tensional, la enfermedad progresa hacia la etapa de macroalbuminuria, en la que la pérdida de proteínas en la orina supera los 300 miligramos por día. En este punto, el paciente puede comenzar a desarrollar un síndrome nefrótico, caracterizado por edema, sobre todo en tobillos, pies o cara, y una orina espumosa debido al contenido proteico. La disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular, TFG, marca el avance hacia la insuficiencia renal crónica. Conforme se deteriora la función renal, se acumulan productos de desecho en la sangre, como la urea y la creatinina, lo que da lugar a síntomas sistémicos como fatiga, debilidad, náusea y pérdida del apetito. La presión arterial también se eleva de forma secundaria al daño renal, generando un círculo vicioso que agrava aún más la enfermedad. En las etapas avanzadas, los riñones pierden gran parte de su capacidad funcional y aparece la retención de líquidos, que puede manifestarse con edemas generalizados o derrame pleural. Asimismo,
aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, dado que los pacientes con nefropatía diabética tienen mayor probabilidad de sufrir infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular. Es importante destacar que la velocidad de progresión de la nefropatía depende directamente del grado de control metabólico. Pacientes con glucemias descontroladas, hipertensión arterial no tratada, dislipidemia y tabaquismo presentan una evolución mucho más rápida hacia la insuficiencia renal terminal. En cambio, aquellos con un control glucémico y tensional adecuado pueden permanecer años en las fases iniciales sin deterioro significativo. Por todo ello, el tamizaje anual de microalbuminuria y TFG estimada, ETFG, es una herramienta esencial. Detectar el daño renal en su fase subclínica permite iniciar tratamientos específicos que pueden revertir o detener la progresión. El tratamiento de la nefropatía diabética requiere un enfoque integral, progresivo y multidisciplinario, cuyo objetivo principal es detener o ralentizar la progresión del daño renal, reducir la proteinuria, mantener un adecuado control metabólico y prevenir complicaciones cardiovasculares. Este manejo implica la participación activa del paciente y del equipo de salud, especialmente del personal de enfermería, que desempeña un papel clave en la educación, seguimiento y adherencia terapéutica. El primer pilar del manejo es el control glucémico estricto. Numerosos estudios han demostrado que mantener la hemoglobina glucosilada, HbA1c, por debajo del 7% reduce significativamente la progresión del daño renal. La hiperglucemia sostenida es el principal detonante de la lesión glomerular, por lo que estabilizar los niveles de glucosa mediante una combinación de plan alimentario, actividad física regular y terapia farmacológica, ya sea con insulina o antidiabéticos orales, resulta esencial. Sin embargo, es importante individualizar las metas, especialmente en adultos mayores o pacientes con riesgo de hipoglucemia. El segundo componente terapéutico es el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, representados por los ISA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Estos fármacos no solo controlan la presión arterial, sino que además reducen la proteinuria, protegen la membrana basal glomerular y disminuyen la presión intraglomerular. Su uso está recomendado incluso en pacientes normotensos con microalbuminuria. En cuanto a la alimentación, se sugiere una restricción proteica moderada, generalmente de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, lo que disminuye la sobrecarga renal. También es fundamental controlar la ingesta de sodio, ya que el exceso de sal contribuye a la hipertensión y retención de líquidos. En etapas más avanzadas, puede ser necesario ajustar el consumo de potasio y fósforo, bajo supervisión nutricional especializada. El control de la presión arterial constituye otro pilar terapéutico. El objetivo es mantenerla por debajo de 130/80 mmHg, ya que la hipertensión no controlada acelera el deterioro renal. Para lograrlo, además de los ISA o ARA2, pueden emplearse diuréticos, bloqueadores de canales de calcio o beta-bloqueadores, según las características del paciente. En los casos donde la enfermedad progresa hacia la insuficiencia renal avanzada, es necesario considerar la terapia de reemplazo renal, que incluye la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. La elección depende del estado general del paciente, su acceso vascular y la disponibilidad de recursos. Es importante iniciar la preparación para diálisis de manera anticipada, evitando la urgencia y mejorando los resultados clínicos. El seguimiento clínico y de laboratorio debe ser continuo. Se recomienda realizar controles trimestrales. La neuropatía diabética es una de las complicaciones crónicas más comunes y limitantes de la diabetes mellitus. Se estima que hasta la mitad de los pacientes con más de una década de evolución presentan algún grado de daño nervioso, lo que impacta directamente en su movilidad, sensibilidad y calidad de vida. Esta alteración es consecuencia del efecto tóxico de la hiperglucemia crónica sobre el sistema nervioso periférico y autonómico, donde se combinan mecanismos metabólicos y vasculares. El proceso inicia con la activación de la vía de los polioles. Cuando las concentraciones de glucosa en sangre permanecen elevadas, el exceso de glucosa dentro de las células nerviosas se convierte en sorbitol y fructosa por acción de la enzima aldosa reductasa. La acumulación de estas sustancias genera un aumento de la presión osmótica intracelular, edema y alteraciones en el metabolismo neuronal. Esto, a su vez, afecta la función de las células de Schwann,
responsables de formar la vaina de mielina, indispensable para la conducción de los impulsos eléctricos. A la par, la hiperglucemia promueve un estrés oxidativo severo. El exceso de glucosa incrementa la producción de radicales libres, que lesionan las membranas celulares y el ADN neuronal. Las especies reactivas de oxígeno dañan directamente la estructura axonal y ocasionan desmielinización segmentaria, reduciendo la velocidad de conducción nerviosa. Este daño se traduce clínicamente en pérdida de sensibilidad, parestesias o dolor tipo urente. Un tercer mecanismo importante es el deterioro del flujo sanguíneo neural. Los pequeños vasos que irrigan los nervios, llamados vasa nervorum, sufren engrosamiento de su pared y pérdida de elasticidad. Como resultado, el nervio recibe menos oxígeno y nutrientes, lo que provoca isquemia crónica. Esta falta de perfusión acelera la degeneración axonal y contribuye a la pérdida funcional de las fibras sensitivas, motoras y autonómicas. A ello se suma la formación de productos de glicación avanzada, AGEs, que alteran las proteínas estructurales de los nervios y promueven una inflamación persistente. Esta respuesta inflamatoria perpetúa el daño, haciendo que la neuropatía avance de manera progresiva y, en la mayoría de los casos, irreversible. En conjunto, estos mecanismos explican las manifestaciones clínicas características: dolor neuropático, sensación de ardor o punzadas, adormecimiento, debilidad muscular en fases avanzadas, pérdida completa de la sensibilidad protectora, lo que favorece la aparición de úlceras y pie diabético. Cuando el daño se extiende al sistema nervioso autónomo, se presentan complicaciones como hipotensión ortostática, gastroparesia, disfunción eréctil o alteraciones en la sudoración. En resumen, la neuropatía diabética resulta de una interacción entre daño metabólico, por la acumulación de sorbitol y el estrés oxidativo, y daño vascular, por la isquemia y disfunción endotelial. La neuropatía diabética comprende un grupo de síndromes clínicos que afectan distintos tipos de nervios según su función y localización. Conocer su clasificación permite identificar de forma precisa las manifestaciones clínicas y orientar el manejo de cada paciente. En términos generales, se reconocen tres grandes formas: la neuropatía periférica distal simétrica, la neuropatía autonómica y las neuropatías focales o multifocales. La neuropatía periférica distal simétrica es la más frecuente. Se caracteriza por una afectación bilateral y progresiva que inicia en los pies y asciende de manera lenta, siguiendo un patrón descrito como guante y calcetín. El paciente refiere hormigueo, sensación de adormecimiento, ardor o dolor punzante, especialmente durante la noche. Con el tiempo, se pierde la sensibilidad protectora, lo que favorece la aparición de úlceras plantares, infecciones y pie diabético. Esta pérdida sensorial impide percibir lesiones o quemaduras, incrementando el riesgo de amputaciones. En algunos casos, también se comprometen las fibras motoras, generando debilidad o pérdida de la coordinación fina. La neuropatía autonómica afecta los nervios que controlan funciones involuntarias del cuerpo y puede comprometer distintos sistemas. En el cardiovascular, produce taquicardia fija y hipotensión ortostática, con mareos o desmayos. En el digestivo, origina gastroparesia, es decir, vaciamiento gástrico lento que provoca náuseas, reflujo y pérdida del apetito. A nivel genitourinario, causa disfunción eréctil en el hombre, alteraciones del vaciamiento vesical y disminución de la lubricación vaginal en la mujer. También puede presentarse alteración en la sudoración, con anhidrosis en extremidades inferiores y sudoración excesiva en el tronco o cabeza. Por su parte, las neuropatías focales o multifocales afectan nervios individuales o grupos nerviosos, provocando síntomas localizados de inicio súbito. Entre las más comunes se encuentran las neuropatías craneales, que comprometen los nervios oculomotor, 3, abducens, bi o facial, 7, ocasionando diplopía, ptosis palpebral o parálisis facial transitoria. También pueden aparecer plexopatías y radiculopatías dolorosas en la región lumbar o torácica, con dolor intenso que suele mejorar de manera espontánea en semanas o meses. Cada una de estas formas tiene implicaciones clínicas y terapéuticas distintas. Por ello, la evaluación del paciente con diabetes debe incluir una exploración neurológica detallada, con pruebas de sensibilidad superficial y profunda, así como la utilización del monofilamento de Sams-Weinstein para la detección de neuropatía temprana. El personal de salud juega un papel fundamental en la educación y prevención. Promover el cuidado de los pies,
el uso de calzado adecuado, la revisión diaria de la piel y el reporte inmediato de lesiones o cambios en la sensibilidad son medidas clave para prevenir complicaciones mayores. El tratamiento de la neuropatía diabética se basa en tres grandes objetivos: prevenir la progresión del daño, aliviar los síntomas y mejorar la funcionalidad y calidad de vida del paciente. Su abordaje debe ser integral y continuo, combinando el control metabólico, el manejo del dolor y la prevención de complicaciones, con una participación activa del paciente y del equipo de salud. El primer pilar es el control glucémico óptimo. Mantener niveles estables de glucosa en sangre es la estrategia más efectiva para prevenir o retrasar la aparición de neuropatía. Estudios clínicos han demostrado que reducir la hemoglobina glucosilada, HbA1c, por debajo del 7% disminuye de forma significativa el riesgo de daño nervioso. Sin embargo, el control debe ser progresivo, evitando hipoglucemias bruscas, especialmente en pacientes con diabetes de larga evolución. Este control incluye la alimentación balanceada, la actividad física regular, la adherencia a la medicación y el monitoreo frecuente de glucosa. El segundo componente es el cuidado podológico integral, fundamental para evitar una de las complicaciones más graves: el pie diabético. El paciente debe revisar sus pies diariamente para detectar ampollas, heridas o cambios en la coloración. El personal de enfermería tiene un papel crucial en la educación preventiva, enseñando a mantener la higiene, secar correctamente los espacios interdigitales y utilizar calzado cómodo que evite la fricción o presión excesiva. Las revisiones periódicas permiten identificar signos tempranos de pérdida de sensibilidad o alteraciones circulatorias. El tercer aspecto es el tratamiento del dolor neuropático, un síntoma frecuente y difícil de controlar. A diferencia del dolor nociceptivo, este tipo de dolor no responde bien a los analgésicos comunes, por lo que se requiere el uso de fármacos moduladores del sistema nervioso central. Entre los más utilizados se encuentran los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que mejoran la transmisión serotoninérgica y noradrenérgica, los anticonvulsivantes, como gabapentina o pregabalina, que estabilizan la actividad eléctrica de los nervios, y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como duloxetina, que han demostrado alta eficacia y buena tolerancia. Estos medicamentos se ajustan individualmente según la respuesta clínica y los efectos secundarios. La rehabilitación física también forma parte esencial del tratamiento. Incluye ejercicios de fortalecimiento muscular, fisioterapia para mantener la movilidad articular y técnicas de equilibrio para reducir el riesgo de caídas. En casos de neuropatía autonómica, pueden indicarse medidas específicas como aumentar la ingesta de líquidos y evitar cambios bruscos de posición para controlar la hipotensión ortostática. Por último, la educación del paciente es un eje transversal. Comprender la naturaleza de la neuropatía, reconocer los síntomas de alarma y adoptar hábitos saludables son factores determinantes. Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en pacientes con diabetes mellitus, siendo responsables de más del 70% de su mortalidad. La hiperglucemia persistente no solo altera el metabolismo de la glucosa, sino que también provoca un daño vascular progresivo que afecta tanto a las arterias coronarias como al sistema cerebrovascular y periférico. Por esta razón, la diabetes se considera hoy una enfermedad cardiometabólica. El daño se inicia a nivel del endotelio vascular, la capa interna que reviste los vasos sanguíneos. En condiciones normales, el endotelio produce óxido nítrico, NO, sustancia que promueve la vasodilatación y evita la adhesión de plaquetas. Sin embargo, la exposición crónica a niveles altos de glucosa reduce su producción, generando vasoconstricción y rigidez arterial. Esta disfunción endotelial, junto con el incremento de radicales libres, favorece la oxidación de lipoproteínas y la acumulación de colesterol en las paredes arteriales, dando origen a la aterosclerosis acelerada. A este proceso se suma la formación de productos de glicación avanzada, AGEs, que modifican las proteínas estructurales de las arterias, aumentando su grosor y rigidez. Con el tiempo, estas alteraciones producen un estrechamiento de la luz vascular que disminuye el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Paralelamente, la diabetes promueve un estado protrombótico, caracterizado por la activación plaquetaria y la tendencia a formar coágulos, incrementando el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. El corazón también se ve afectado de manera directa. El exceso de glucosa interfiere con el metabolismo energético del miocardio,
provoca fibrosis y pérdida de la elasticidad ventricular, originando la llamada miocardiopatía diabética. Esta se manifiesta con disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca y fatiga crónica, incluso en pacientes sin obstrucción coronaria evidente. El conjunto de estos mecanismos explica por qué el paciente diabético puede desarrollar diversas formas de enfermedad cardiovascular. Cardiopatía isquémica, con angina o infarto agudo al miocardio, muchas veces de presentación silenciosa. Insuficiencia cardíaca, resultado de la fibrosis y la alteración metabólica del músculo cardíaco. Enfermedad cerebrovascular, como infarto cerebral o accidente isquémico transitorio. Enfermedad arterial periférica, con claudicación intermitente y riesgo elevado de amputaciones. La prevención cardiovascular integral es un pilar esencial del tratamiento de la diabetes. Incluye el control riguroso de la glucosa, el manejo adecuado de la presión arterial y los líquidos séricos, así como el uso de estatinas para reducir el colesterol LDL y estabilizar las placas ateroscleróticas. Los ACE y ARA2 se recomiendan como antihipertensivos de primera elección por su efecto protector renal y cardíaco, mientras que el uso de aspirina se reserva para la prevención secundaria en pacientes con alto riesgo trombótico. Las manifestaciones cardiovasculares en la diabetes mellitus reflejan el daño sistémico que la hiperglucemia sostenida causa sobre el endotelio, las arterias y el propio músculo cardíaco. Estas complicaciones son la principal causa de hospitalización y mortalidad en personas con diabetes, y suelen presentarse de forma más temprana, más grave y con evolución silenciosa que en la población general. Conocerlas permite identificarlas oportunamente y reducir sus consecuencias. La cardiopatía isquémica es la manifestación más frecuente. Se origina por la aterosclerosis coronaria, que limita el flujo sanguíneo al miocardio. El paciente puede presentar angina de pecho, caracterizada por dolor opresivo o sensación de peso en el pecho que se irradia al brazo o al cuello. Sin embargo, en los diabéticos es común la isquemia silente, es decir, el infarto o la angina sin dolor perceptible, debido a la neuropatía autonómica que reduce la sensibilidad. Por ello, muchos eventos cardíacos pasan desapercibidos hasta fases avanzadas. Otra manifestación importante es la insuficiencia cardíaca diabética, consecuencia del daño metabólico y estructural del músculo cardíaco. En este cuadro, el corazón pierde su capacidad de llenarse y bombear de forma eficiente. El paciente puede referir disnea, fatiga, edema en extremidades inferiores y aumento de peso por retención de líquidos. En la exploración, se detecta taquicardia, ruidos cardíacos anómalos y congestión pulmonar. Es importante recordar que la insuficiencia cardíaca en la diabetes puede desarrollarse incluso sin infarto previo, como resultado directo de la fibrosis y rigidez del miocardio. La enfermedad cerebrovascular constituye otra expresión grave del daño vascular diabético. La combinación de aterosclerosis, hipertensión y estados protrombóticos aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, ACV, y accidentes isquémicos transitorios, AIT. Los pacientes pueden presentar pérdida súbita de fuerza, dificultad para hablar, desviación de la boca o alteración de la visión. En diabéticos, la recuperación suele ser más lenta y con mayor grado de secuelas. Por último, la enfermedad arterial periférica afecta principalmente las arterias de las piernas. El flujo sanguíneo disminuye progresivamente, lo que causa claudicación intermitente, un dolor o cansancio en las pantorrillas al caminar que mejora con el reposo. En etapas avanzadas puede presentarse isquemia crítica, con úlceras, necrosis o gangrena, especialmente cuando coexiste neuropatía. Esto incrementa el riesgo de amputación, lo que convierte su detección temprana en una prioridad clínica. Estas manifestaciones no ocurren de forma aislada, con frecuencia coexisten y se potencian mutuamente. Por ello, la vigilancia cardiovascular en pacientes diabéticos debe incluir electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial, perfil lipídico y evaluación de la circulación periférica. La prevención cardiovascular integral en pacientes con diabetes es un pilar esencial para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. La evidencia científica demuestra que la mayoría de los eventos cardiovasculares en estos pacientes pueden evitarse mediante un control adecuado de los factores de riesgo y una atención médica integral y sostenida. En este sentido, la prevención no depende de un solo fármaco ni de una única intervención, sino de la combinación de medidas médicas, farmacológicas y de estilo de vida que actúan de manera sinérgica. El primer componente de esta prevención es el control multifactorial, que implica mantener niveles adecuados de glucosa,
presión arterial, colesterol y peso corporal. Un control glucémico estricto, con HbA1c menor de 7%, reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. La presión arterial debe mantenerse por debajo de 130/80 mmHg, ya que la hipertensión acelera la aterosclerosis y agrava la enfermedad renal. En cuanto a los lípidos, se recomienda un colesterol LDL menor a 70 mg/dl, utilizando estatinas de alta intensidad en la mayoría de los adultos con diabetes, independientemente de su nivel basal. El segundo pilar lo constituye la terapia farmacológica preventiva. Las estatinas son esenciales para disminuir el colesterol LDL y estabilizar las placas ateroscleróticas, reduciendo la probabilidad de infarto o accidente cerebrovascular. Los ICA y los ARA2 son los antihipertensivos de elección, ya que además de controlar la presión arterial, protegen la función renal y mejoran la supervivencia. En pacientes con riesgo cardiovascular alto o con enfermedad establecida, puede añadirse aspirina en dosis bajas, 75-100 mg/día, para la prevención secundaria, siempre que el riesgo de sangrado sea bajo. El tercer elemento clave es la modificación del estilo de vida, componente indispensable en toda estrategia preventiva. La alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, fibra y baja en grasas saturadas, contribuye al control del peso y la glucosa. La actividad física regular, al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, mejora la sensibilidad a la insulina, la función cardíaca y el perfil lipídico. El abandono total del tabaco es obligatorio, pues el tabaquismo multiplica por 3 el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con diabetes. Asimismo, el manejo del estrés y del sueño adecuado influye en la estabilidad metabólica y cardiovascular. La educación continua del paciente es otro aspecto fundamental. Comprender la importancia del autocuidado, del monitoreo domiciliario de glucosa y presión arterial, y del cumplimiento del tratamiento farmacológico son acciones que determinan el éxito del manejo preventivo. Aquí, el personal de enfermería desempeña un rol decisivo, reforzando los hábitos saludables, resolviendo dudas y acompañando de manera empática el proceso de cambio. Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus constituyen uno de los mayores desafíos en la práctica clínica moderna. Más allá del control de la glucosa, la verdadera meta del tratamiento es prevenir el daño progresivo que la hiperglucemia produce en los vasos sanguíneos, nervios y órganos vitales. Comprender la fisiopatología de estas alteraciones permite al profesional de la salud anticiparse a su desarrollo y actuar de manera oportuna. A lo largo de esta unidad hemos analizado cómo la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa desencadena un proceso sistémico de estrés oxidativo, inflamación y disfunción endotelial, que da lugar a la microangiopatía diabética. Este fenómeno se manifiesta principalmente en 3 órganos: el ojo, el riñón y el sistema nervioso. La retinopatía diabética representa un ejemplo claro de cómo el daño capilar puede afectar la visión, en casos avanzados, conducir a la ceguera. La nefropatía diabética demuestra la vulnerabilidad del glomérulo ante la hiperglucemia, siendo hoy una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica y diálisis. Por su parte, la neuropatía diabética refleja el daño directo sobre las fibras nerviosas, responsable de dolor, pérdida de sensibilidad y pie diabético. Sin embargo, la afectación no se limita al microvaso. En la macroangiopatía diabética, la lesión de arterias de mediano y gran calibre explica la alta incidencia de infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Estas complicaciones cardiovasculares son las responsables de la mayoría de las muertes en pacientes con diabetes, lo que subraya la necesidad de un manejo integral que trascienda el control de la glucosa. La prevención debe enfocarse en un control multifactorial, que incluya glucosa, presión arterial, lípidos, peso y hábitos de vida. La evidencia es contundente. El control simultáneo de estos factores puede reducir hasta en un 50% el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. A esto se suma la importancia de la educación del paciente, el seguimiento continuo y la atención multidisciplinaria. Enfermería, medicina, nutrición y psicología convergen en un mismo propósito: acompañar al paciente en su proceso de autocuidado. En síntesis, la diabetes no solo es un trastorno metabólico, sino una enfermedad vascular progresiva y sistémica. La clave para cambiar su curso radica en la detección temprana, la intervención preventiva y el compromiso compartido entre el equipo de salud y el propio paciente.
Mantener el equilibrio metabólico no solo preserva la función de los órganos, sino que garantiza una vida más plena, activa y con mejor pronóstico a largo plazo.